Amigas y amigos, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Es Identidad, que estamos en el programa 11. Estamos en 11 programas. Antes que nada, le quería decirle que me llevo puesto esta camisa porque hace como 6 años que me hicieron una entrevista en Canal 12, que fue recordada para toda la vida. Así que, de un programa que dejó de emitirse cuando estuvo el COVID. Bueno, y estamos con una periodista costarricense que se llama Wendy Cruz, que es una buena oportunidad de entrevistar a ella y conocer sus perspectivas. Así que está en Dallas también, está en Dallas, me corrijo. Así que desde Montevideo hasta Dallas, ¿cómo anda Wendy? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas Mira que gracias por esta. muy, hay que recordarle que la entrevista, la respuesta van a ser amplias, así que queremos saber más de vos. Con gusto. Pregúntame. En todo lo que pueda ayudar, estaré feliz de contarles un poco. Bueno, ¿dónde naciste y cómo fue tu infancia? Yo nací en San José, Costa Rica, y mi infancia fue en una granja, como le llaman acá, o en una finca, como le decimos en nuestro país, em, con 5 hermanos, con un papá camionero, con una mamá ama de casa, pero un papá que siempre se preocupó mucho por nuestra educación, porque tuviéramos sueños grandes. Así que la infancia la recuerdo muy, muy linda, una infancia muy sana. No teníamos vecinos, el vecino más cercano estaba como a más de 1 milla. Así que teníamos que aprender a divertirnos con lo que teníamos a mano, con las plantas, con los animales, con la naturaleza, con nuestros hermanos, que por suerte eran bastantes. Y, y fue una infancia muy de exploración, siento yo, de aprender a jugar, aprender a crear, porque no teníamos tantos recursos y no teníamos tantos vecinos y tanta diversión, ni un playground cerca, sino que teníamos que aprender a explorar con lo que teníamos a mano y recuerdo esa infancia con mucho cariño, con mucho agradecimiento para mis padres. ¿Cómo eras en el colegio? En el colegio, a ver, cuando estaba más pequeñita en la escuela era muy inquieta, era muy hablantina, era la del medio, la hermana del medio, entonces siento que tenía que llamar la atención de alguna manera porque no era la mayor, no era la menor, era esa niña sándwich, así es que era muy inquieta y a veces le daban algunas quejas a mis papás en la escuela, pero ya cuando entré al colegio, que nosotros le llamamos colegio a la secundaria, estudiante muy aplicada y creo que influyó mucho el que tenía compañeras que eran muy buenas estudiantes y que aprendí mucho de ellas a darle importancia a esa parte académica. Mi mejor amiga, su papá era periodista y recuerdo que me invitaba a su casa a estudiar. Y yo veía esa biblioteca gigante que no teníamos en mi casa. En mi casa eran animales y camiones. Y entonces cuando veía yo esa biblioteca, decía, qué dichosa que tienen todos estos recursos para leer. Y sus papás le fomentaban muchísimo la lectura. Entonces, a ella no le gustaba tanto leer, así que yo leía los libros por ella. Y creo que el haber tenido esas amistades me ayudó a decidir que quería estudiar algo relacionado con las ciencias sociales o las letras, el escribir, el leer. Esas eran las cosas que me gustaban por ahí a los 17 años cuando tenía que tomar la decisión de qué quería estudiar. Ahora vamos por tu buscación, pero antes debemos recordar que entra a mi canal de YouTube, a mi blog de noticias, al blog del multimedio y pueden opinar a través de resteban.trtv2@gmail.com. ¿Cuándo sentiste por primera vez que querías ser periodista? Bueno, te contaba que por ahí a los 17 años en el colegio te piden que
escojas o vayas diciendo qué es lo que te gustaría estudiar en la universidad, porque es el último año de colegio. Y recuerdo que nos hicieron algunas pruebas vocacionales para saber en qué teníamos facilidad y qué nos gustaba. Y me recomendaron estudiar algo relacionado con las ciencias sociales. Yo hasta entonces no tenía muy claro qué era lo que quería estudiar, pero sabía que me gustaba leer y que me gustaba escribir y que me gustaba la gente, que me gustaba conocer sus historias, observarlos. Así que inspirada un poco por el escritor Gabriel García Márquez, que era para ese momento uno de mis preferidos y sigue siéndolo, dije, voy a estudiar periodismo porque Gabriel García Márquez estudió periodismo y eso le sirvió más adelante para escribir sus libros con la facilidad y con la genialidad con que lo hacía. Así es que creo que esa fue como mi primera inspiración y decidí por eso matricularme en la carrera de periodismo y desde el primer día supe que había escogido la profesión correcta porque me encantó. La carrera de periodismo aprendes de todo un poco y tal vez no con mucha profundidad, pero sí aprendes de muchas cosas, de leyes y de psicología y de sociología y también un poco de números y de estadísticas. Entonces, como, como decía García Márquez, es un boleto a la vida en primera fila. Y de verdad que eso me encantó sobre el periodismo. Yo pensé, voy a estudiar así no lo ejerza, porque no conocía a nadie relacionado con medios, no tenía ninguna posibilidad en ese momento de entrar a trabajar a un medio. Pero dije, voy a estudiarlo por el placer que me va a dar aprender sobre esta carrera, sobre esta profesión, sobre la gente, sobre nuestros problemas, sobre lo que nos pasa y analizarlo de alguna manera. Has trabajado en dos gigantes como CNN y Univisión. ¿Cómo fue vivir en estas experiencias? Mira, me siento profundamente agradecida porque la verdad, cuando yo pensé inicialmente en estudiar periodismo, no pensé que Dios me iba a dar todas estas bendiciones y que me iba a abrir todas estas puertas. Pero bueno, lo veo como que Dios a veces te pone en esos lugares y obviamente uno tiene que hacer su parte. CNN, cuando estaba muy jovencita, estaba todavía estudiando en la universidad, me di cuenta que iban a hacer unas pasantías para estudiantes de todo el mundo. Entonces la regla era ser estudiante y poder asistir a esas pasantías y que te escogieran. Así es que yo envié mis documentos y como en una lotería, dije, vamos a ver qué pasa. Y me escogieron para ir a hacer una pasantía a CNN y estuve allá por varios meses. Y para mí era un sueño hecho realidad, porque cuando yo empiezo a estudiar en Costa Rica, me dan la oportunidad de ingresar como practicante a Canal 7, que es el canal nacional en Costa Rica. Y bueno, eso para ese momento dije, qué lindo, porque aunque no termine trabajando en televisión, voy a adquirir experiencia y esto me va a servir en mi currículum como una experiencia, ¿no? Y entonces empiezo en Canal 7 y me ponen la tarea como practicante de revisar los noticieros internacionales, sin darse cuenta que eso iba a moldear de alguna manera mi carrera. Porque al tener que escoger esas noticias internacionales, yo tenía que analizar a esas presentadoras, a esos periodistas que cubrían esas cosas alrededor del mundo. Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser una periodista internacional. Así que cuando surgió esa oportunidad de ir a CNN como practicante, yo dije, esto es mi sueño, ahí voy a poder ver a todos esos periodistas que tanto admiro y como los que yo quiero ser. Y llego a CNN, tenía 23 años, y de verdad me doy cuenta que, que eran personas como yo, que eran personas como tú y como yo, con sueños, personas que sí se esforzaban muchísimo para alcanzar esos sueños, le ponían ganas
Y yo dije, yo creo que esto es posible, yo creo que yo podría llegar a trabajar en una cadena internacional. Entonces, ese primer paso, ese primer encuentro con CNN fue darme cuenta de que todos podemos lograr nuestros sueños si trabajamos suficiente por ellos, si sacrificamos cosas, no todo te llega fácilmente. Yo creo que uno cuando tiene un sueño tiene que saber que va a tener que trabajar bastante para lograr ese sueño entre más grande sea. Así es que en ese momento para mí eso fue un abre ojos y fue el inicio de sueños más grandes. Aprendí muchísimo en esa pasantía. Conocí a Glenda Umaña, que es una costarricense que trabajó muchos años para CNN y que para mí en ese momento fue una gran inspiración. Y me di cuenta que ella, con su fe, era como había logrado llegar tan lejos. Eh, yo creo que a veces llegar a alcanzar esas metas, lo que requiere es eso, es fe, es perseverancia, es trabajo arduo, es trabajo constante. Eso llega a superar la genialidad, o llega a superar otros recursos que otras personas puedan tener. Entonces, para mí fue una gran lección y así fue como empecé en CNN. Luego regresé a mi país, Costa Rica, y trabajé 7 años como presentadora del noticiero matutino. Y luego vino Univisión, que es otra historia muy bonita. ¿Hubo alguna cobertura que te haya marcado especialmente? Sí, claro, todas las coberturas que uno hace le dejan algo y no te das cuenta como periodista de que eso que estás narrando que pasa afuera te cambia por dentro. Y si no te cambia, pues algo está mal. Si no te duele el dolor ajeno, si no te transforma, algo está mal posiblemente como periodistas, porque entonces estaríamos haciendo un trabajo como un robot. Y eso es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial, que no tiene sentimientos, pero nosotros sí, nosotros tenemos esa humanidad y tenemos esos sentimientos y obviamente todas las noticias que narramos nos cambian. Yo recuerdo una con especial cariño que creo que cambió mi vida y fue el viaje a África. Cuando todavía estaba en Costa Rica, me propusieron ir a hacer unos reportajes a Uganda, eh, uno de los países más pobres del mundo y más afectados por la guerra, por el hambre y por diferentes situaciones sociales. Y a mí me encantó la idea de poder ir a África a cubrir ese reportaje, a mostrar otra cara del mundo. Y en ese momento en Costa Rica me cuestionaron que por qué iba a ir a cubrir pobreza en África si teníamos pobreza en nuestros países. Y es verdad, pero yo creo que para entendernos a nosotros tenemos que abrir los ojos más allá de lo que vemos al frente, ¿no? Esa realidad inmediata, porque a veces nos ensimismamos y eso es lo que pasa cuando vivimos en un país como Costa Rica, a veces estamos en una burbuja y creemos que eso es todo. Y yo creo que tenemos que tener como personas y como periodistas mucho más esa capacidad de ver más allá de nuestra realidad más inmediata. Y eso es lo que yo quería hacer con estos reportajes y eso es lo que sigo tratando de hacer con mi trabajo. Abrir esa mente, ver más allá. Y grabamos en ese momento esos reportajes en África que no solamente cambiaron mi carrera, también cambiaron mi vida y la forma en que yo percibo muchas cosas, porque me enfrenté a la pobreza extrema, a, a pueblos enteros enfermos de SIDA, a lugares donde no llega la ayuda. No, no es nuestra realidad, no es la realidad de Latinoamérica. Es verdad, tenemos problemas en Latinoamérica o en Costa Rica, pero no son esa realidad y yo creo que tenemos que abrir nuestra mente a ver esas otras realidades. Estos reportajes de África en los que relatábamos el hambre, la guerra, todos los problemas que ellos tenían en ese momento y siguen teniendo todavía en muchos lugares. Eh, mm, los transmitimos en mi país, pero como tenía yo ya algún contacto con CNN, se los ofrecí a ellos y me dedicaron un programa completo en El Mundo Informa. Presentaron estos reportajes
Y ahí sí que estos reportajes tuvieron un mayor alcance y la gente pudo ver desde otra perspectiva el problema que estaba ocurriendo en ese momento en África y yo los recuerdo con un cariño muy especial porque me cambiaron a mí para siempre también como persona y me abrieron puertas a nivel internacional para seguir haciendo lo que me gusta y lo que tanto amo, que es el periodismo social. ¿Qué define hoy en día con redes sociales y nuevos formatos? ¿Qué define a un buen periodista? Mira, yo creo que nuestro objetivo como periodistas no ha cambiado. Han cambiado los medios, ha cambiado la manera de comunicar, pero al final ese eje de lo que significa ser periodista no ha cambiado y no va a cambiar. Los periodistas tenemos que entender que hay otras maneras ahora de comunicar, que ya no es por el noticiero de televisión, porque la gente no va a esperar a las 6 de la tarde para ver el noticiero de televisión, pero que tenemos otros recursos y otras formas de comunicar y yo los veo como aliados, no los veo como enemigos del periodismo, sino más bien que nosotros tenemos que transformarnos. A mí me ha tocado transformarme en muchas ocasiones desde que empecé mi carrera a los 17 años allá en Canal 7 y utilizábamos el teletipo y utilizábamos otro tipo de instrumentos y de maneras de comunicar y las transmisiones podían ser eternas y la gente esperaba a las 6 de la tarde para ver el noticiero o esperaba el noticiero de la mañana. Todo eso está cambiando y como periodistas tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos y si no nos transformamos, pues entonces estamos destinados a morir como periodistas. ¿Por qué? Porque los noticieros de televisión, como los conocemos, ya no van a existir más. Si no entendemos eso y si no nos montamos en todas estas nuevas redes y maneras de comunicar, eh, pues no vamos a poder comunicar nuestro mensaje. Pero el propósito del periodismo, como te decía, sigue siendo el mismo. Eso no va a cambiar. ¿Qué conocés de Uruguay y qué imagen tenés del país? ¿Sabes qué? Conozco muy poco de Uruguay y es uno de los lugares a donde quiero ir. He escuchado cosas maravillosas y es uno de esos sitios que yo creo que vale la pena conocer. Espero tener ese tiempo para... El año pasado queríamos hacer un viaje como familia y explorar un poco Argentina, Uruguay. ¿Nunca No fuiste lo en tu pude... vida? ¿Perdón? ¿Nunca fuiste en tu vida? Nunca he ido en mi vida a Uruguay. ¿Nunca? No, Es decir, ah, nunca. seguí con tu Cuéntame, respuesta, seguí con tu respuesta, sí. ¿dónde debo ir? Bueno, seguí con tu respuesta. A mí se me hace más fácil entrevistar que ser entrevistada, pero sí tengo muchas ganas de conocer Uruguay y ojalá que pueda hacerlo pronto. Ojalá sea pronto, bueno. ¿Te atrae más lo cultural, lo social o político de acá? ¿Sabes qué? A mí toda la vida me atrae más lo social, en todo sentido. Eh, lo político me ha tocado cubrirlo también, me ha tocado entenderlo y me ha tocado comunicarlo y explicarlo a la gente. Pero obviamente esa parte social es la que engancha conmigo. Me encanta el periodismo social y me encanta entender toda esa parte. Y obviamente las otras dos cosas son importantes para poder entender mejor un lugar. Usted vive en Dallas, ¿verdad? ¿Qué le Sí. gustaría el estilo de vida estadounidense? Disculpa, ¿me puedes repetir? Usted vive en Dallas. ¿Qué le gusta el estilo de vida estadounidense? Me gusta. Am, ok. Hay muchas cosas que me gustan del estilo de vida estadounidense y que admiro de ellos. Para mí, venir a trabajar a Estados Unidos fue un cambio rotundo y que en un momento representó un gran reto, porque tuve que acostumbrarme a una manera diferente de trabajar. Pero a mí me gusta que en Estados Unidos, si tienes sueños,
tienes más posibilidades de lograrlos que en nuestros países. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos recursos limitados, tenemos una idiosincrasia diferente. Y yo siento que Estados Unidos, si bien tiene muchas cosas que no admiro, tiene otras que me siento identificada y que admiro muchísimo. Y una de ellas es que las cosas funcionan, que los trabajos se toman en serio, que la gente es muy productiva y que es muy bonito trabajar en Estados Unidos. Es muy bonito trabajar en un país donde las cosas se tratan de hacer bien, donde se reconoce tu esfuerzo, no solo económicamente, pero también donde si tú tienes un don, te van a tirar para arriba, te van a impulsar, van a tratar de que lo logres y de que le saques provecho y de que ese don sea conocido y sea apreciado. A veces en nuestros países, yo vengo de un país donde no importa lo bueno que seas, vas a llegar a un techo y va a ser muy difícil pasar de ahí. Entonces, a mí este país me ha dado grandes oportunidades. Yo las he tratado de aprovechar al máximo para mí, ahora para mi familia, para mis hijos y veo eso, veo todavía un país donde hay oportunidades y donde los sueños se pueden realizar. Para cerrar, ¿qué le dirías a quienes sueñan con ser periodistas hoy en Uruguay o en cualquier parte del mundo? Yo les diría que sueñen alto, que, que es posible alcanzar todas esas metas que nos proponemos. Pero no solo les diría eso, también les diría que el mundo está necesitado de periodistas comprometidos, periodistas que vean en esta carrera más allá de la posibilidad de aparecer en televisión o en periódicos o en revistas, es una carrera que el mundo necesita seres humanos comprometidos con ella. Entonces, si ustedes quieren estudiar periodismo, yo les diría que lo tomen en serio, que se preparen, que es más que ser un influencer, que realmente el mundo necesita personas comprometidas con la comunicación. En un mundo donde todo el mundo se cree experto y puede comunicar por las redes y donde ya los medios no son la única plataforma, es necesario que los periodistas y las personas que quieran estudiar esta carrera estén realmente comprometidas con la misión que esto representa. Conozcan a profundidad la importancia de ser un periodista serio, honesto, responsable, no venderse bajo ninguna circunstancia, mantener esos valores, apegarse a ellos, tener los pies en la tierra y desde ahí informar con responsabilidad y comprometerse porque esto no solo es una carrera, es un estilo de vida con el que tenemos que estar comprometidos profundamente. Es una vocación, es un don. Así que si ustedes sienten que lo tienen, desarrollenlo, apéguense a eso, tómenlo con seriedad y adelante que todo es posible. Bueno, Wendy, hay una anécdota para finalizar. En Canal 4 de acá de Uruguay, de Montevideo, hubo una conductora llamada Karina Dalmas, trabajó con Daniel Castro en el noticiero Telenoche. Ok. A veces la conoces a Karina. Trabajó en Dallas, Trabajó en Montevideo. en Montevideo. ¿Sabes qué? No conozco a Karina. Bueno, así que no te entrevistó ningún periodista uruguayo, ¿no? ¿Sabes qué? He hecho muchas entrevistas, no lo recuerdo en este momento. Puede ser que me haya entrevistado alguna vez un periodista de tu país, porque sabes que normalmente hacemos demasiadas entrevistas, pero no recuerdo ese nombre. Ah, mira. Bueno, estas fueron las preguntas. Estas preguntas y gracias por acompañar. Gracias a ti, gracias por esta entrevista y espero que pueda ser de utilidad para ustedes. Y, y les mando un abrazo hasta Uruguay. Bueno, Muchísimas, espérame. espero Ah, poder ir. bueno, amigas, amigos, nos tenemos que despedir, pero antes de despedirnos, el equipo, y en mi caso,
Quiero mandarle un saludo a la televidente Colonia de Sacramento, de acá de Uruguay, que se llama Fiorella y está cumpliendo sus 39 años. Así que, desde acá un saludo respetuoso a Montevideo Colonia y nos mantendremos en contacto. Así que Fiorella, este es tu regalo, ya que te gusta el periodismo. ¿Vos le sumás el saludo a Fiorella? Claro que sí, le mando un abrazo y espero que logre alcanzar todos esos sueños y que tenga esa convicción para poder trabajar por ellos hasta alcanzarlos. Bueno, amigas, amigos, ya sabemos, nos tenemos que despedir. Seguiremos dando entrevistas y producción audiovisual a través de TLS y YouTube. Y bueno, llega lo más importante, de local a mundial, que se va a estrenar muy pronto, prontito. Así que muchísimas gracias por la compañía, que pase todo muy bien. Y Wendy, felicitaciones y reitero nuestro sincero saludo a Fiorella por sus 39 años. Ya el año que viene cumplirá los 40, así que bendito Wow. sea. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias por la compañía y que pasen todo muy bien. Hasta entonces. gracias a ti. Hasta luego. Gracias.